Es cuando la mano de Jehová vino sobre mí. Amén. Cuando la mano de Jehová vino sobre mí, y yo quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 37. Libro de Ezequiel, capítulo 37, iglesia, y es un pasaje que de pronto hemos escuchado mucho, lo hemos leído bastante, allí el Valle de los Huesos Secos. Y vamos a leer del 1 al 4, dice la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. Iglesia, cuando la mano de Jehová vino sobre mí. Y acá podemos ver que el Señor le está diciendo allí al profeta: hijo de hombre, profetiza. Iglesia, y cuando el Señor dice hijo de hombre, entonces nosotros acá en este lugar habemos muchos hijos de hombres. Amén. Aquí no hay ángeles, aquí no hay querubines, acá vemos hombres y mujeres con debilidades, hombres y mujeres con muchas cosas que quizás pueden opacar en nuestra vida. Pero es diferente, iglesia, aunque seamos hombres y mujeres imperfectos. Es muy diferente cuando la mano del Señor está sobre nosotros. Amén. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre nosotros, entonces si viene la mano de Jehová, si el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, las cosas tienen que cambiar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Tienen que cambiar las cosas cuando el Espíritu de Dios, cuando la mano de Jehová viene sobre nosotros. Entonces dice allí: hijo de hombre, profetiza. Y hay algo, iglesia, que nosotros debemos tener en cuenta, y es que al enemigo, a Satanás, le queda muy poco tiempo acá sobre la faz de la tierra, y es por eso que él se ha levantado con ira, con fuerza, con poder, ha venido allí a querer atacar, a querer destruir a la iglesia, porque él sabe que le queda poco tiempo sobre la faz de la tierra. Él se ha levantado aún en el mundo secular, no solamente en la iglesia, allá afuera también el enemigo se ha levantado para traer derrota, para traer destrucción, muerte, para traer discordia. Y usted y yo, iglesia, no somos ajenos a eso. Tú y yo no somos ajenos a lo que está pasando allá afuera. Tú y yo no somos ajenos a los ataques que el enemigo hace acá dentro de la iglesia. Hay situaciones que hoy se viven día a día en el país, en nuestra Colombia. Y sabe una cosa, iglesia, no solamente en Colombia hay dificultades, hay problemas, hay discordia. A nivel mundial, nosotros podemos ver las noticias, todo lo que se habla, y todo eso es obra del enemigo, que quiere traer discordias, quiere traer desánimo, quiere traer tanta cosa allí. El enemigo ha traído a la iglesia un adormecimiento, una pasividad. El enemigo ha traído a la iglesia sueño, pesadez, y muchas personas allá en otros mundos, o iglesias de otros mundos, ha traído incluso insensibilidad. ¿Qué es insensibilidad, iglesia? Insensibilidad es algo muy grave, porque es ya cuando no hay sensibilidad de las cosas, cuando le da lo mismo lo que esté pasando. Hay un problema y eso a mí ni me va ni me viene. Eso es insensibilidad, y eso, iglesia, a nosotros nos debe mover. Nosotros no podemos ser insensibles a las cosas espirituales y menos a los ataques del enemigo. Que el enemigo está haciendo esto o aquello, mientras eso a mí no me toque, a mí eso no me interesa. No, iglesia, no podemos ser insensibles. Eso me mueve a mí, me debe mover a mí como persona. ¿Sabe por qué, iglesia? Cuando una persona es insensible,
Eso es un problema grave, porque la insensibilidad, iglesia, es, por decir, cuando una persona tiene una parte de su cuerpo insensible, a ella le pueden poner allí chuzos, agujas, le pueden pasar un bisturí allí, y ella no va a sentir nada. Esta persona no siente nada. ¿Por qué? Porque hay una insensibilidad, y eso da a entender que esa área, esa parte está muerta. Y eso es lo que pasa muchas veces, como les dije, en iglesias de otros mundos. Hay personas insensibles a la palabra de Dios. Hay personas que ya no los mueve nada. Y esto es un síntoma bastante grave, iglesia. En la actualidad se ha incrementado muchas cosas, iglesia. Se ha incrementado el abuso. En la actualidad se ha incrementado el aborto. El aborto ya ha sido aprobado. Y muchas personas no ven eso como algo pecaminoso, algo que nos aparta de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una insensibilidad a esas cosas. En la actualidad vemos, iglesia, también el matrimonio igualitario. Vemos eso y muchas veces eso a nadie alarma. El matrimonio igualitario, nada de eso lo cataloga el mundo secular como algo pecaminoso. Están en todo su derecho, le van dando allí como cabida al enemigo, le van abriendo puertas, le van nos vamos volviendo a veces permisivos con el pecado. Iglesia, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mirar, porque todas esas cosas a nosotros nos apartan de la presencia del Señor. Vemos la delincuencia en los barrios. Vemos también incluso la delincuencia en el gobierno, en los altos mandatarios. Y entonces, iglesia, nosotros vamos a hacer, no podemos ser insensibles a esa situación. Vemos que también se han crecido y se han fomentado falsas religiones. Incluso hay ya iglesias satánicas, iglesias donde le rinden culto a Satanás. Y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él ha querido desde el principio, que el hombre le rinda culto, que el hombre se doblegue ante Él. Y de estas y muchas más cosas, iglesia, está lleno el mundo de estas y muchas cosas, y el enemigo está tomando ventaja. El enemigo está tomando ventaja de estas cosas. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? Déjeme decirle, la carta a los romanos, aunque hay tanta cosa allá en el mundo, aunque hay muchas personas allí con ese síntoma de desinterés, de todo eso, hay algo que la palabra de Dios a nosotros nos mueve. Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire la misericordia de Dios, iglesia. Aunque en el mundo allí hay tanto pecado, aunque están dándole libertad a las cosas pecaminosas, está abundando el pecado, pero la palabra de Dios dice: cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda el poder de Dios en nuestras vidas. Pero también sabemos, iglesia, que cuando sobreabunda la gracia es porque el Espíritu Santo quiere cobijar a la iglesia, es porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre la iglesia para que tú y yo nos levantemos en el poder de Dios para derrotar y para enfrentar toda obra satánica. Amén. Se sobreabundó la gracia, el Espíritu de Dios se derramó sobre la iglesia. Entonces eso es un despertar. Iglesia, tú y yo necesitamos despertar. Tú y yo tenemos que movernos, tú y yo tenemos que pellizcarnos. Allá en el mundo afuera hay tantas cosas que las personas están insensibles a eso, ni les va ni les viene. Pero nosotros como iglesia no podemos ser insensibles a esas cosas. Tenemos que despertar. Amén, iglesia. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios sobre sus hijos. Iglesia, muchas veces Dios permite que la tierra tiemble. Muchas veces Dios permite que cosas malas sucedan. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos de su presencia. Y que empezar a decir, iglesia, pero nosotros somos muy dados a buscar de Dios cuando estamos en necesidad. Cuando estamos bien, mucha gente se olvida de Dios. Entonces, por eso el Señor muchas veces permite que cosas malas sucedan. ¿Para qué? Para que haya un despertar, para que haya una búsqueda,
para que la gracia sobreabunde y podamos tener una mirada de fe hacia el Señor. Amén. El Señor ha estado moviendo los hogares, el Señor ha estado moviendo los matrimonios, la juventud, la niñez. El Señor ha estado moviendo la iglesia a un despertar. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser insensibles en esta situación, iglesia. Tú y yo no podemos ser insensibles. Tú y yo nos tenemos que levantar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor allí en Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre mí. Amén. Entonces, iglesia, tú vas a empezar a declarar. ¿Por qué? Porque esto allí no fue solo sobre el profeta, no fue al profeta Ezequiel que dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Porque cuando la mano del Señor vino sobre Ezequiel, allí el Señor está diciendo: hijo de hombre. Y todos los que estamos aquí somos hijos de hombre. Amén. Aunque ya no tengamos nuestros padres vivos, no estén con nosotros, nosotros seguimos siendo hijos. Amén. Entonces el Señor está diciendo: hijo de hombre. O sea, nos está hablando a nosotros. Amén. Entonces, eso no es solo al profeta, sino que la mano del Señor ha venido sobre nosotros. La mano de Jehová está sobre la iglesia. Sobre la iglesia está la mano del Señor. Y cuando la mano de Jehová ha venido sobre nosotros, las cosas, iglesia, tienen que cambiar. Las cosas tienen que ser diferentes. Amén. Tienen que ser diferentes. No es que yo, bueno, la mano del Señor vino, voy a ver si cambio, si no cambio. No, iglesia, si la mano del Señor está en la iglesia, las cosas tienen que cambiar. El enemigo no puede tomar ventaja de ello. Amén. ¿Y por qué tienen que cambiar las cosas, iglesia? Porque nosotros ya no estamos actuando en nuestra humanidad, sino que estamos actuando bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí. Iglesia, si nosotros miramos humana y naturalmente, hay cosas en la vida que tú y yo no podemos hacer. Humanamente no lo podemos hacer. No somos capaces de sobrellevar las cosas, sino es a través de la mano de Dios. Por eso es que a veces el Señor permite que cosas malas sucedan, para que nosotros tengamos una búsqueda, para que nosotros tengamos un encuentro con el Señor, para que nosotros elevemos nuestra mirada al cielo. Iglesia, entonces cuando la mano del Señor viene sobre nosotros, sabemos que Él nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: tu diestra me ha sostenido. Amén. ¿A cuántos nos ha sostenido el Señor? Amén. El Señor nos ha sostenido. La mano derecha de Dios nos ha sostenido. Su poderosa mano nos ha sostenido, iglesia. ¿Por qué? Porque la mano de Dios vino sobre nosotros. La mano de Jehová ha tocado y está pasando sobre la iglesia. Por eso necesitamos un despertar, iglesia. La mano de Dios está pasando sobre la iglesia. Entonces despierta. No tenemos que levantar, nos tenemos que levantar, iglesia. Tenemos que creer que las cosas van a ser diferentes. Tenemos que creer que lo sobrenatural va a venir a nuestras vidas, que lo sobrenatural va a llegar a la iglesia. Amén. Porque la mano de Jehová ha venido sobre nosotros. Y si ha venido sobre nosotros, lo sobrenatural, tú y yo lo vamos a ver. Pero ¿para quiénes esas cosas, iglesia? ¿Para quién va a ver lo sobrenatural? Todos aquellos que caminan en fe y en obediencia al Señor. Amén. Lo sobrenatural viene para los que tienen fe y caminan en obediencia. Iglesia, el valle de los huesos secos, este valle que está aquí en este pasaje de Ezequiel, es un valle que está lleno de huesos secos. Es un valle que está allí y el profeta dice: había muchos huesos por toda parte y secos sobremanera. O sea, la situación era bastante difícil, iglesia. En medio de este valle de huesos secos, tú y yo no estamos solos. La mano del Señor está sobre nosotros. Así como fue Ezequiel aquel valle y dice: la mano de Jehová me llevó allá para que yo viera. Aquí, iglesia, la mano de Dios, el poder de Dios está sobre nosotros también.
Me llevó en el Espíritu de Jehová. Iglesia, si nosotros estamos metidos, si nosotros estamos viendo la situación, entonces dejémonos llevar, dejémonos guiar por la poderosa mano de Dios. Porque si no, iglesia, no vamos a hacer nada. Si nosotros vemos la situación crítica y nosotros no permitimos que la mano del Señor obre en nuestra vida, nosotros no vamos a poder hacer nada. Amén. Dice la palabra de Dios, me llevó en el Espíritu. ¿Y a qué lo llevó en el Espíritu? ¿A qué llevó la mano de Jehová? Llevó a Ezequiel en el Espíritu. ¿A qué lo llevó, iglesia? Lo llevó a que viera la situación difícil. Lo llevó a que comprobara, para que pudiera ser testigo ocular, algo que él vio de la situación que se estaba viviendo en el mundo. Iglesia, y tú y yo hoy estamos viendo la realidad, estamos viendo lo que está sucediendo. Y a veces nos quedamos quietos, a veces nos quedamos pasivos con la situación que está sucediendo. ¿Cuál es la situación que está aconteciendo a nivel mundial? Iglesia, se habla que a veces en algunas escuelas hasta le venden droga a los niños. Se están robando los niños para vender sus órganos. Son situaciones difíciles, iglesia, situaciones que nos tienen que mover, situaciones que nos tienen que poner a pensar y a actuar a través de la mano de Dios. Iglesia, el Espíritu del Señor nos lleva a comprobar esas situaciones que causan dolor, situaciones que causan pánico, y para que tú y yo nos movamos en ese poder del Espíritu Santo. Hay situaciones difíciles a nivel mundial, y entonces, iglesia, para que la mano del Señor viene sobre nosotros, para que tú y yo no seamos insensibles, para que tú y yo podamos tener esa autoridad contra las fuerzas del mal. Amén. Porque si tú y yo tenemos, si la mano de Dios vino sobre nosotros, sobre los hijos de los hombres que somos nosotros, tú y yo tenemos poder y autoridad contra las huestes de maldad. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Iglesia, nosotros somos como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos en medio de lobos, estamos en medio de situaciones difíciles, de situaciones críticas. Tú y yo estamos expuestos a una realidad. Iglesia, porque allá en el mundo afuera eso no es un cuento de hadas, eso no es una película, es una realidad. Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo allí, Lucas 10, 17 dice: cuando el Señor manda a los 70 allí la gran comisión, dice que ellos van, los manda de dos en dos y luego regresan. Lucas 10, 17 al 19 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Iglesia, cuando el enemigo cayó, cuando Satanás cayó del cielo, ¿era qué vino a hacer acá en la tierra? Él vino a matar, a robar y a destruir. Por eso el Señor dice: yo lo veía caer del cielo como un rayo. Entonces Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero mire, continúa diciendo, el Señor dice: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Amén, iglesia. Aunque Satanás cayó como un rayo y vino a matar, a robar y a destruir, tú y yo tenemos el poder y la autoridad de parte del Señor de hollar serpientes, de hollar escorpiones. Y sobre toda esa fuerza de Satanás, sobre toda fuerza del enemigo, y nada de eso nos hará daño. Amén. Iglesia, tú y yo conocemos la palabra. Tú y yo conocemos el poder que nos ha sido entregado de parte de Dios, de parte de nuestro Señor. No estamos en esta tierra, nosotros estamos aquí como corderos, sí, en medio de lobos, porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Estamos allí como corderos en medio de lobos, iglesia, pero no estamos solos. El Señor también dice que en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, Él nos ha dado poder de hollar
serpientes y escorpiones. ¿Sabe usted qué significa la palabra hollar? La palabra hollar significa pisotear, aplastar, enterrar. La palabra hollar significa derribar y destruir. Y eso es lo que el Señor nos ha dado. Poder para destruir toda obra del mal, poder para pisotear, para enterrar serpientes y escorpiones y aún los demonios, y nada de ello nos hará daño. Amén. Pero necesitamos, iglesia, permitir que la mano de Dios esté sobre nosotros. Amén. Hay otra palabra allí que habla acerca de las montañas. Habla acerca de las montañas y Marcos 11:21 dice: en una ocasión el Señor Jesús fue a coger higos allí en una higuera, y cuando llega a la higuera la encuentra seca. Entonces el Señor maldice esta higuera. Y en Marcos 11:21 dice: entonces Pedro, acordándose ya al tiempo, pasan por allí, y Pedro se acordó y le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Vemos, iglesia, cómo Pedro se sorprende porque la higuera se había secado. Pero entonces allí cuando el Señor fue a buscar esos higos, pero el Señor le dijo: tened fe en Dios. Pero tened fe en Dios. Y yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cuántos tenemos fe en el Señor en este lugar? Amén. Entonces, tened fe en Dios. La palabra de Dios nos habla que si yo tengo fe, yo voy a ver las cosas sobrenaturales. Amén. Yo voy a ver el poder de Dios obrando en mi vida si yo tengo fe. Si yo tengo fe, yo voy a ver las cosas hechas realidad para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Y sigue diciendo allí, Romanos dice, Marcos, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Amén, iglesia. Dice, cualquiera que le diga a este monte, quítate de aquí, pero que lo diga creyendo en su corazón, sin dudar. Y la palabra de Dios dice: lo que diga será hecho. Iglesia, cuando tú y yo tenemos montañas, siempre en nuestra naturaleza humana, nosotros hablamos de la montaña. Siempre vamos a estar allí hablando de la montaña, y en muchas ocasiones se encuentra uno con personas allí de esas iglesias, de esos mundos. ¿Qué hubo, hermanito? ¿Cómo está? No, jodido, en la olla, llevado, estoy allí con esta enfermedad, con esto, con lo otro, y siempre se están quejando, siempre están hablando de la montaña, siempre están allí diciendo, y nunca los encuentra uno bien. ¿Cómo está? Estoy muy mal, no he podido levantarme de estas. Yo tengo esto y esto, y para acabar de ajustar me vino esto y aquello. Y siempre están hablando allí de la montaña. Siempre hablamos de la montaña. Pero es cierto, iglesia, hay montañas, hay enfermedades, hay problemas, hay ataques. Claro que sí, yo no soy insensible a eso. Pero nosotros, iglesia, estamos hablando más de qué? Estamos hablando más de la montaña, cuando la palabra de Dios nos dice que le hablemos a la montaña, que le ordenemos, que le profeticemos, que se tiene que huir, que tiene que trasladarse a lo profundo de la mar. Iglesia, hay problemas, sí, la palabra de Dios nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, iglesia, si el Señor ha vencido al mundo, ¿por qué estamos siempre hablando de la montaña? Yo creo que es tiempo de que le hablemos a la montaña. Es tiempo de que le ordenemos a la montaña, de que le ordenemos a esa enfermedad que tiene que huir de nuestro cuerpo, de que le ordenemos a esas malas finanzas, de que le ordenemos a ese matrimonio malo que tiene que restaurarse. Amén. Háblele a la montaña. Pero a veces estamos allí y siempre quejándonos, siempre hablando de la montaña. Siempre hablamos de la montaña. ¿Y sabe por qué, iglesia? ¿Sabe por qué siempre estamos hablando de la montaña? Porque hemos olvidado
el lenguaje celestial. Hemos olvidado el lenguaje celestial, que es decirle a la montaña, sin dudar, sino creyéndolo en nuestro corazón. Estamos hablando más de la montaña cuando la palabra de Dios nos dice que hablemos a la montaña, que le ordenemos a la montaña. Iglesia, y cuando le ordenamos a la montaña que se quite, ella tiene que echarse en lo profundo del mar. Amén. Porque eso es una orden que el Señor da. El Señor nos dice: todo lo que creyeres será hecho. Entonces hay que hablarle a la montaña, pero creyendo. Amén. No hable más de la montaña, iglesia. Dígale a la montaña quién es Dios. Dígale a la montaña el lenguaje de Dios. Háblele con el lenguaje celestial. Recordemos que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza, y nada nos dañará. Amén. Vamos a que las cosas sean diferentes. Vamos a dejar de estarnos quejando, de estar mirando allí. Bueno, y repito, sí, hay problemas, hay dificultades, pero también tenemos el respaldo del Señor. La mano del Señor vino sobre nosotros. ¿Para qué? Para que le hablemos a ese problema, a esa situación. El apóstol Santiago nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Amén. Entonces empecemos a hablar, hablemos. Porque a veces, iglesia, nosotros estamos hablando tanto de la montaña, y hablamos de la montaña, y hablamos de la montaña, y hasta soñamos, iglesia. Soñamos que la montaña, que el problema viene tras de nosotros. Y eso, iglesia, cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos montañas, eso nos atemoriza, eso nos amarga, eso nos trae tortura, nos trae desánimo, trae tantas cosas. Pero cuando le hablamos a la montaña, iglesia, ella se tiene que someter. Cuando tú le hablas a ese problema que te atormenta, cuando esa enfermedad que no te aleja y estás allí no sé por cuánto tiempo, cuando tú le hablas el lenguaje celestial, ella tiene que someterse. Se tiene que sujetar, porque la palabra de Dios nos dice que la mano de Jehová vino sobre mí. Iglesia, si la mano de Dios está sobre tu vida, tú tienes poder, tú tienes autoridad. Amén. Y cuando la mano de Jehová está sobre mi vida, las cosas tienen que cambiar. Ese dolor tiene que huir. Esa economía tiene que cambiar. Ese matrimonio tiene que ser restaurado. Ese hijo drogadicto tiene que dejar esa situación. Tenemos que empezar a hablarle a la montaña. Amén. Háblele a la montaña, iglesia, no siga hablando de ella. Dígale y ordénele lo que la palabra del Señor declara. Porque sí, hay una desesperanza. Hay desesperanza en el mundo. El mundo va de un lado para otro. No sabe qué hacer. A veces personas allá en el mundo son desesperados por esa situación, no saben qué hacer, van y consultan con brujos, van a que les lean el cigarrillo y van y hacen qué cantidad de cosas, pero nada de eso les trae la respuesta. Entonces sigue la desesperanza. Pero déjenme decirte, iglesia, que el pueblo ha dejado de creer en lo sobrenatural. Por eso viene la desesperanza. Por eso esa situación de allí desesperados, yendo de un lado para otro, porque han dejado de creer en lo sobrenatural de Dios, en ese Dios eterno. Han dejado de creer en ese Dios que tiene su trono allá en la gloria, en ese Dios que levantó de los muertos a Lázaro. Han dejado de creer en ese Señor, el Dios del cielo que sana, en Jehová Rafa. Han dejado de creer en Jehová Jireh, nuestro proveedor. Han dejado de creer en tanta sobrenaturalidad de Dios, tanto poder, tanta autoridad, y han dejado de creer en ello. En ese Jesús que levantó a Lázaro de la tumba. Pero muchos hoy en día creen que eso fue solamente allá en Betania, que fue allá el Señor Jesús y lo levantó. Pero déjenme decirle, iglesia, que ese Jesús que levantó a Lázaro de la tumba es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y es el mismo que está en este lugar para fortalecerte, para restaurarte, para levantarte a ti también.
porque la mano de Jehová vino sobre nosotros y Él está aquí, con el mismo poder, con la misma autoridad. Ese mismo poder y esa misma autoridad que tenía allá en Betania, lo tiene hoy acá en la iglesia, lo tiene sobre los hijos de los hombres. Amén. Por eso, iglesia, tenemos que empezar a creer en lo sobrenatural, empezar a darle el lugar al Señor que se merece. ¿Para qué? Para que Él empiece a manifestarse. Tenemos que empezar a creer en lo sobrenatural, y cuando tú crees en lo sobrenatural, el Señor se manifiesta, el Señor empieza a obrar. Dice el versículo 2 allí de Ezequiel, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Muchísimos. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cómo es la problemática que nosotros vivimos hoy en día? ¿Cómo es la problemática? ¿Es un problema o dos? Son muchos. Son muchos los problemas. Es mucho el pecado que hay en el mundo. Y continúa diciendo: eran muchísimos sobre la faz de la tierra, y por cierto, secos en gran manera. Mira, iglesia, aparte de que eran muchos, allí los huesos estaban secos, y no secos de cualquier manera, sino secos en gran manera, demasiado secos. Entonces, iglesia, cuando se habla de algo seco, se está hablando de algo que se quiebra, algo que se rompe, algo que no tiene allí motricidad, porque está seco, algo que se rompe fácilmente. Así están las esperanzas de un pueblo totalmente destruido. Incluso personas en las iglesias de esos mundos también están destruidos porque se sienten secos, y secos en gran manera. Iglesia, pero hay una palabra de ánimo. El Señor dice, allá Ezequiel dice: y me dijo: hijo de hombre. Y acá, cuando está hablando de hijo, está hablando, iglesia, de un vástago, de algo que tiene una extensión, de algo que sale. Es como cuando allí las matas, recuerdo que mi madre iba a echarle agüita a las matas y decía: le está saliendo un hijito. A las matas le está saliendo un hijo. Entonces, iglesia, es algo que se desprende, un vástago, una extensión que sale de allí, de las matas. Nosotros somos una extensión, algo que ha salido de un vástago. Entonces dice: hijo de hombre. Es algo que se desprende de un tronco, algo que tiene una extensión. Y cuando nos dice el Señor hijo de hombre, nos está hablando a nosotros, que somos hijos de hombre. Acá no está hablando de nada celestial. El Señor acá no está hablando de nada espiritual. Hijo de hombre, está hablando a un ser humano con debilidades. Está hablando a alguien que tiene allí debilidades, que tiene problemas, que tiene dificultades. No tiene que venir allí un ángel para que nosotros nos levantemos, sino que el Señor está diciendo: hijo de hombre. Nos está hablando a nosotros, nos está hablando literalmente. Amén. Porque todos nosotros somos hijos de hombre. Amén. Entonces el Señor está hablando literalmente a nuestra vida. Hijo de hombre, el Señor sabe que tú y yo somos imperfectos. El Señor sabe que tú y yo tenemos dificultades, problemas, que nos da tristeza, que cuando hay montañas nos preocupamos. Eso lo sabe el Señor. Pero cuando dejamos que la mano de Dios venga sobre nuestras vidas, cuando dejamos que la mano de Dios toque nuestro ser, las cosas son más llevaderas. Amén. Cuando dejamos que la mano del Todopoderoso toque nuestra debilidad, podemos recobrar fuerza y autoridad. Amén. Podemos recobrar esa fuerza, esa autoridad contra toda hueste de maldad. Podemos decirle a la montaña que se quite y se lance a lo profundo de la mar. Porque el Señor allí le está hablando es al Hijo del Hombre. El Señor sabe que tenemos debilidad. Pero como el Señor sabe que está hablando con un hombre lleno de debilidades, y ese hombre se deja moldear, ese hombre se deja guiar, dirigir,
por el Señor, entonces las cosas son diferentes. Iglesia, hay un Dios que está hablando a tu vida. El Dios Todopoderoso hoy está hablando a tu vida, está hablando a mi vida para que yo me mueva. ¿Y sabe por qué, iglesia? Hay muchas personas, eso no pasa nada, pero hay muchas personas que van a la iglesia buscando refugio, buscando una respuesta, buscando una ayuda. Pero déjeme decirte, iglesia, no es la iglesia la que te da la respuesta. Es el que está en la iglesia. El que está en la iglesia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso, cuando tú vengas a la iglesia, venga con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Porque no somos nosotros los humanos los que cambiamos, no somos nosotros los que transformamos. Es la mano del Señor a través de nosotros. Amén. Entonces, iglesia, cuando vengas a alabar y adorar el nombre del Señor, ven con un corazón dispuesto, con un corazón contrito, humillado, derrámalo delante del Señor, porque es el Señor el que hace la obra. Amén. La palabra del Señor nos dice en Mateo 21, 22, dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Por eso yo te digo, iglesia, cuando vengas a la iglesia, cuando vengas a este lugar a buscar una respuesta, necesitas venir creyendo. Todo lo que pidieres en oración y creyendo, lo vas a recibir. Amén. Vemos que acá en este pasaje de Mateo 21, 22 hay una promesa de que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Pero ¿qué pasa, iglesia? Antes de esa promesa hay un mandato. Todo lo que pidieres en oración y creyendo. Entonces, todo lo que pidieres, ¿qué? En oración. Pero el ingrediente especial, el ingrediente tan importante que hay ahí es creer. Todo lo que pidieres en oración y creyendo, lo vas a recibir. Amén. Entonces, iglesia, vemos que el Señor dice: hijo de hombre. Y vuelvo y le repito, iglesia, usted y yo somos hijos de hombre. Entonces, creamos a la palabra, creamos a lo que el Señor dice. Amén. Creámosle al Señor. Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Entonces, iglesia, el Señor nos está hablando acá de la credibilidad, de la fe, de que todo es posible, pero si yo lo creo. Amén. Para el que cree, todo le es posible. Muchas veces se ora, muchas veces se ayuna, muchas veces se le pide a Dios y no se ven los resultados. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque el enemigo ha sembrado duda. El enemigo ha sembrado allí esa pasividad, que bueno, oramos pero no creemos. Es una duda que Satanás ha sembrado en las personas. Muchas veces se ora pero no se cree. Muchas veces personas le dicen a uno: necesito que ore por mí, y entonces uno ora y uno siente que la persona no está dispuesta a recibir, a escuchar bien la oración que uno está haciendo por ellos, y no están creyendo, simplemente por decir: ore por mí. Pero la palabra de Dios nos manda a decir que todo lo que pidamos en oración y creyendo, necesitamos creer. Es un ingrediente principal, iglesia, la fe. Amén. Es importante creer. Si no creemos, iglesia, nosotros no estamos haciendo nada. Si no hay fe en nosotros, no estamos haciendo nada. Tenemos que poner toda nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Amén. Pon tu confianza en el Señor, porque la palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Iglesia, entonces, si el Señor hoy está diciendo que todo lo que pidamos en oración y creyendo, entonces eso va a ser, empieza tú a creer, porque puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, pero lo que el Señor dejó escrito, lo que el Señor ha dicho, eso jamás pasará. Amén. Eso va a permanecer. Entonces, iglesia, esta palabra será cumplida, por lo tanto debemos recibirla creyendo.
Si tú tienes un problema, una dificultad, una enfermedad y le estás pidiendo al Señor que te ayude en esa situación, empieza a creer, empieza a profetizarle, a hablar de ese problema, pero creyendo. Amén. Dice el versículo 3 de Ezequiel. Dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El Señor le está preguntando allí al profeta: ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿cambiará esta nación? ¿Cambiará la situación a nivel de Colombia, a nivel mundial? Y me encanta la respuesta del profeta. Le dice: y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Iglesia, ¿por qué le dice tú lo sabes? Porque nosotros somos imperfectos, en nosotros muchas veces hay duda. Pero entonces cuando el Señor dice: vivirán estos huesos, cambiará la problemática del país, Señor Jehová, tú lo sabes. El profeta le dice Señor. Iglesia, y cuando el profeta le dice Señor, él está hablando del supremo rey, está hablando del poder de Dios, está hablando del amo y dueño de la creación. Señor, tú lo sabes. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2:10 que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por eso el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Vivirán esos huesos, que son muchos y están secos sobremanera. Él le dice: Señor, tú lo sabes. ¿Sabe por qué el profeta le está diciendo: Señor, tú lo sabes? Porque el Hijo del Hombre no lo sabe, pero Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, porque el Señor es omnisciente y Él todo lo sabe. Por eso el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Y eso fue lo que le dijo el profeta: tú lo sabes. Pero ¿sabe qué es lo lindo, iglesia, aquí? Que cuando el profeta le dice: Señor, tú lo sabes, lo lindo es que el Señor le está hablando al profeta. El Señor te está hablando hoy a ti y a mí, y le da una orden, le dice: ¿sabe qué? Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Empieza tú a hablarle, empieza tú a profetizarle a esos huesos. Por eso, iglesia, el Señor no lo va a hacer por ti. La mano del Señor vino sobre ti, pero eres tú quien tienes que empezar a hablarle a esa situación. Eres tú que tienes que empezar a hablarle a esa montaña, a ese problema, a esa enfermedad, a esa situación que lleva. El Señor no lo va a hacer por ti. Él te va a respaldar. Empieza a hablarle a esa situación. Hijo de hombre, vivirán esos huesos. Hijo de hombre, serás sano de esa enfermedad. Señor, tú lo sabes. Entonces empieza a hablarle, te dice el Señor. Empieza a hablarle a esa situación. Empieza a hablarle a ese problema. Dile que se vaya. Esa situación tiene que huir cuando tú le hablas con poder y con autoridad de parte del Señor. Amén. Acá vemos que hay una orden divina, y es que le hablemos al problema. Iglesia, yo me imagino el profeta allí en medio de esos huesos secos, que eran muchos. El Señor le da una orden, le dice: empiece a hablarles. Señor, pero no me escuchan. Están muertos, secos. No, Él empezó a obedecer, empezó a creerle. Vivirán esos huesos, tú lo sabes. Bueno, entonces háblele. Iglesia, yo no sé cuánto tiempo llevas con tu problema, con tu enfermedad, pero yo sí sé que si tú empiezas a hablarle, porque la palabra de Dios lo dice, háblale, profetízale a ese problema. Amén. Porque Él dice: si yo creo, las cosas van a suceder. Tú puedes derribar la montaña, iglesia. Tú puedes quitar todos los impedimentos, porque el Señor ha dado una orden. Si tú le crees. Sí, yo tengo problemas, yo tengo dificultades, yo tengo montañas. Iglesia, pero cuando yo sacaba este mensaje, a mí eso me confrontaba y yo decía: bueno, yo tengo aquí mi montaña, pero entonces yo voy a empezar a hablarle porque yo quiero seguir avanzando. Yo no me voy a detener porque el enemigo ha puesto una montaña, una barrera en frente mío. Yo voy a poner en práctica lo que dice la palabra. Háblale a la montaña. Y si yo le hablo, yo sé que ella tiene que salir huyendo.
Por eso, iglesia, no sé cuánto tiempo llevas con tu problema, con tu necesidad. No sé cuánto tiempo llevas con esa enfermedad allí padeciendo. Pero el Señor ha dado una orden. Y ha llegado el momento, iglesia, de recibir la respuesta. Si tú empiezas a hablarle a esa montaña, si tú empiezas a ordenarle, a profetizarle, a quitar esas montañas, esos impedimentos, déjeme decirle, iglesia, ha llegado la respuesta. ¿Sabe por qué? El salmista decía en el Salmo 126:5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, con regocijo segarán. Iglesia, ha llegado el momento del cambio, ha llegado el momento de ver lo sobrenatural de Dios sobre la iglesia, sobre tu familia, sobre tu empleo, sobre tu economía. Ha llegado el momento de ver las cosas hechas realidad, pero solo si tú lo crees. Amén. Si tú lo crees. Porque los que sembraron con lágrimas, nadie se goza de una enfermedad. Pero iglesia, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segaremos. Amén. Ahí está la respuesta de Dios. Hijo de hombre, vivirán esos huesos. Hijo de hombre, cambiará esa situación en que estás. He ahí la respuesta. Clama, ordénale, profetízale y empieza a regocijarse, a cegar con regocijo. Es el momento, iglesia, de que empecemos a anular la obra del enemigo. Ya no le demos más cabida al diablo, ya no más adormecimiento, ya no más pasividad dentro de la iglesia, ya no más pasividad en tu vida. Levántate y empieza a orar, empieza a trabajar en la obra, empieza a decretar, empieza a quitar todo impedimento, todo lo que dice no puedo, no tengo tiempo, no soy capaz. Empieza a hablarle a ese problema. El enemigo ha sembrado duda en muchos corazones, pero es tiempo de que nos sacudamos, iglesia. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento y que incline allí su rostro. Y vamos allí a